Nuestro tema, como siempre, es Apocalipsis y tenemos que ver también parte con lo que es la escatología. Hace 8 días habíamos hablado que la palabra Apocalipsis significa correr el velo o lo que es también revelación, que la revelación ya fue dada completamente por el Cristo, que la revelación no es una revelación de un hombre, ni de una institución, ni tampoco es la revelación de alguna familia, de alguna iglesia en particular, sino que la revelación es única y exclusivamente la revelación del Cristo, de Jesús, que nos la ha dado a conocer a través de un ángel y que el ángel además la ha transmitido a Juan. Hemos dicho también que la palabra escatos es realmente la palabra del fin, lo que tiene que ver con todos los eventos del fin. Entonces Apocalipsis es dar la revelación de Jesucristo, que ya fue dada, que Jesucristo fue el que nos dio la revelación, que no es un invento. Cuando hay algunas personas que pueden decir que Dios me reveló, pues realmente no es que Dios nos haya revelado una cosa nueva, sino que la revelación ha sido dada ya en Jesucristo, que Jesucristo ya nos reveló todas las cosas, y que la palabra escatos también dijimos que es el fin, que son los tiempos del fin, que en este momento nosotros estamos viviendo prácticamente los últimos tiempos. E hicimos también todo un marco histórico, y ese marco histórico pues es siempre largo, no se puede obviamente pues hablar exactamente de todos los periodos de los emperadores, porque además de eso cada emperador, pues algunos emperadores tuvieron un lapso de gobierno de unos 10 años, otros de 5 años, otros de 15 años, y algunos emperadores simplemente tuvieron un gobierno de 1 año o de 2 años. Entonces eran periodos realmente muy cortos. Aparecen bastantes emperadores, muchos, desde el siglo I hasta el siglo III aparecen bastantes. Lo que pasa es que hablamos simplemente de 4 o 5 importantes, entre comillas, pero hay muchísimos más, porque aparece Marco Aurelio, Trajano, Aureliano, aparece en las últimos está Galerio, que es en el 311, que dijimos claramente que sale, él es el que habla sobre el edicto para el decreto que es de declarar que no se le haga persecución al cristianismo, y además de eso que no solamente al cristianismo, sino también habían otras religiones del momento, y que hubiera más bien una apertura para ellos. Y en el 313 Constantino ahora sí saca el edicto de Milán para poner ahora sí a todo el imperio romano hablando acerca de lo que es el cristianismo, y que todo el imperio romano fuera cristiano. Entonces cuando entendemos nosotros que hay un marco histórico bien claro sobre eso, ya nosotros nos ubicamos exactamente en qué tiempo está hablando la palabra, que la palabra o el Apocalipsis habla obviamente de los tiempos pasados, de los tiempos presentes, pero lo que es mejor aún, de los tiempos futuros. Y que los tiempos futuros es este tiempo que estamos viviendo, son tiempos últimos, son los tiempos escatos. También algo importante que anotar, que de pronto no lo dije con mucha exactitud, es que la iglesia como tal tiene, desde que Jesucristo funda como tal la iglesia, desde ese momento han pasado hasta el día de hoy 6 periodos, que no los dije todos en su totalidad, pero que para tener un poquito claro es mejor hablarlos en su totalidad. Y el primer periodo es el periodo de la iglesia apostólica. Apostólica porque precisamente son los apóstoles los que están dando el inicio a todo lo que es la iglesia como tal. Ese es el periodo de la iglesia apostólica. El segundo periodo es el periodo de la iglesia primitiva, la iglesia que ha empezado, que ha dado unos pasos importantes acerca de como tal la iglesia. El tercer periodo es la iglesia perseguida, que está siendo perseguida durante algunos periodos del tiempo que estamos hablando. El cuarto es la iglesia imperial. La iglesia imperial, que entonces es cuando ya sale el edicto de Milán y la iglesia se fortalece, y la iglesia se vuelve grande, y la iglesia es la iglesia de todo el imperio, por eso se llama el periodo imperial. El quinto periodo es el periodo medieval, que estamos hablando más o menos de los siglos 10, 11, 12, 13, 14, que ya es el periodo del medioevo, la iglesia medieval.
y aparece también allí más adelante. Esto es historia de la iglesia, pero realmente no es Apocalipsis, solamente estoy hablando un paneo para que entendamos todo el tiempo, ¿ok? Y más o menos en el año 1517, pues es donde realmente surge lo que es la reforma, y más adelante va a surgir la contrarreforma. Recuerde que el exponente más importante de toda la reforma cristiana pues es Lutero, pero antes de Lutero habían otros reformadores como Uldarico Zwinglio, que está en Suiza, y hay otros reformadores como Juan Hus. Aparecen todos estos hombres de Dios, que algunos de ellos eran sacerdotes o hacían parte de la iglesia tradicional. Acuérdense que la iglesia tradicional empezó más o menos a gestarse en el siglo III, aproximadamente entre el siglo III y el siglo IV, que es la iglesia imperial como tal. Pero en el 1517, pues Lutero se da cuenta de toda una serie de enseñanzas que no están plasmadas en la palabra, y lo que él hace es más bien refutar esas enseñanzas papales, y por eso es que él clava la tesis, las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y ahí empieza lo que es la reforma protestante. Quiere decir, algo muy importante que debemos tener en claro es que la iglesia cristiana o la iglesia protestante no nació en ese siglo, porque normalmente nos dicen, o la gente le va a decir, no, es que la iglesia cristiana o la iglesia protestante nació en el siglo XIV, XV, XVI aproximadamente. Si nosotros no tenemos el conocimiento o el bagaje de lo que hablamos del primer siglo, que la iglesia de Jesucristo realmente nació, fue con Jesucristo, pues vamos a pensar que la iglesia cristiana nació en el siglo XV, en la etapa de la reforma, y no fue así. Simplemente volvió otra vez a resurgir la palabra que desde un comienzo se había hablado más pura, más santa, y que se tergiversó durante bastante tiempo debido a la conveniencia del gobierno, de los imperios, de los estados, de las personas que estaban dirigiendo la iglesia también en ese momento. Ahora bien, el último periodo de la iglesia pues es el periodo contemporáneo o el periodo moderno, que es el que actualmente estamos viviendo. Y pues todos estos 6 periodos realmente nos están hablando de todo lo que es la finalización del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos está hablando precisamente de todo lo que es la iglesia, el nacimiento de la iglesia, la formación de la iglesia y la predicación del evangelio. Hoy todavía estamos en esa etapa de predicar el evangelio. La iglesia está en la época de la gracia, en la etapa de la gracia, predicando el evangelio. Eso es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Ya teniendo claro, dése cuenta que cuando Juan está hablando del Apocalipsis, está hablando de ese momento, está hablando de cosas también pasadas, está hablando también de cosas futuras que iban a venir. Para entender algo del Apocalipsis, debemos ser muy claros en lo siguiente, que nosotros no podemos ser literales con todo el libro como tal, porque si somos literales, entonces estaríamos tomando las cosas, vuelvo y repito, o redundando, literalmente, y no es posible, porque si hablamos del Apocalipsis estaríamos hablando solamente de esta época, pero aquí Juan también nos está hablando de la época de él. Dijimos también de las 3 escuelas, una escuela que es historicista o preterista, una escuela que es idealista o que solamente lo espiritualice, que todo lo lleva como a historias, y la última que es la futurista. Pues en parte, cada una tiene una situación que tiene que ver, pero la más profunda y la verdadera es la futurista, porque son los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos escatos, ¿ok? Son las 3, la más cercana y la más verdadera, porque se está cumpliendo y se va a cumplir, es la futurista. En todo ese orden de ideas, hemos ahora sí hablado sobre Apocalipsis, y nosotros hablamos en el prólogo. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis, el capítulo número 1, y tengamos mucha paciencia, porque Apocalipsis, aunque son 22 capítulos, pues realmente siempre se demora uno bastante explicando poco a poco el tema. Apocalipsis capítulo número 1, dijimos que la primera parte del verso 1 al 3, voy a leerlo otra vez nuevamente para retomar. Dice el verso número 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Entonces ya dijimos que primero la revelación es de Jesucristo, que segundo se la dio Dios al Hijo para que se la manifestara a los siervos por medio de un ángel y que Juan pudiera expresarlo en esa visión y poderlo plasmar. En el verso número 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que también es el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, pero también es el testimonio de Juan, porque Juan es el que está viendo o ha visto la visión. El tercero es una promesa muy importante que nosotros todos debemos entender. En la Biblia también hay promesas para la iglesia, para cada creyente y para cada persona que está creyendo la profecía. Todo esto es una profecía como tal, futurista. Vuelvo y repito, en el verso número 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Dijimos que hay una promesa, y esa promesa es bienaventurado, o sea, que somos gozosos, que tenemos paz, que tenemos victoria, que somos felices, feliz, significa la palabra bienaventurado, los que oyen, y además de eso, los que guardan las palabras o las cosas que están escritas, porque el tiempo, dijimos que el tiempo está cerca. Ahora acompáñame conmigo a Apocalipsis 22, verso 7, ahí mismo, Apocalipsis 22, 7. Dice Apocalipsis 22, 7: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Note usted algo, que la misma Biblia se está contestando lo que está escribiendo otra vez Juan. Entonces, él está afirmando con toda claridad que él va a venir y que bienaventurado, vuelve y dice lo que acabamos de leer en el verso número 3, 22, 7, vuelve y lo dice. Ojo, verso número 6, perdóneme. Y él me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 22, verso 7, dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces vuelve y nos dice que él viene pronto y que bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y dijimos que guardar es, número 1, conocerlas, oírlas, conocerlas y atesorarlas, o sea, creer con toda seguridad de que esto es verdad. Ahora tenemos, a partir del verso número 4 hasta el verso número 8, hay unas salutaciones a las iglesias. ¿Qué iglesias? Eso es lo importante que nosotros debemos preguntar. ¿Qué iglesias? Note usted algo. Apocalipsis está escrito para tiempos de ese momento, que es la iglesia naciente, para tiempos en el periodo, en los diferentes periodos de la iglesia, pero también para los tiempos escatos, finales, que es este tiempo que estamos viviendo. Entonces, ahora inicia unos saludos a las iglesias y pues toca verificar a qué iglesia se refiere. Vamos a iniciar en el verso número 4, por favor. Dice: Juan, salutaciones a las 7 iglesias. ¿Qué es una salutación? Un saludo, eso es salutación. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Punto. Pare ahí, por favor. Vamos a explicar el verso número 4. Dice que Juan está saludando a las iglesias que están en Asia. Es bien importante que entendamos que la iglesia realmente nace en Jerusalén, pero que está hablando aquí única y exclusivamente de 7 iglesias que están en Asia Menor. Realmente allí donde se forma toda la iglesia como tal, y obviamente que en Jerusalén sigue funcionando la iglesia. La iglesia de Jerusalén es los judíos que han salido del judaísmo precisamente y que han encontrado ahora sí pues la verdad que es Jesucristo. Entonces los mismos judíos que se han convertido a Cristo no se han dado todavía cuenta que no es que estén fundando una iglesia nueva, no se han dado cuenta, sí la están fundando, pero no se han dado cuenta. Ellos sencillamente están saliendo del judaísmo para entrar ahora a una verdad, y esa verdad es la iglesia.
en ese momento, en ese primer periodo, hay un primer jefe de la iglesia. Recuerde usted que muchos de los discípulos empiezan a predicar porque han sido también, unos han sido muertos y quedan pocos realmente, y en este momento el que está escribiendo el Apocalipsis es Juan. Los demás han sido muertos. Inician otros discípulos que empiezan a predicar el evangelio y se empieza a extender el evangelio. Pero hay un jefe en la iglesia de Jerusalén que es el que está poniendo de alguna manera pues el pecho en este lugar, es el que está dirigiendo o va a dirigir la iglesia en Jerusalén. Ahora, hay dos Jacobos en este momento. Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano de la carne de Jesús, Jacobo o Santiago. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos a cuál Jacobo se refiere. Jacobo, el hermano de Jesús, en ese instante es el jefe o es el obispo de la iglesia de Jerusalén. La palabra obispo no es una palabra inventada por la iglesia tradicional. La palabra obispo traduce supervisor. El supervisor de la iglesia de Jerusalén viene siendo entonces Jacobo, el hermano de Jesús. Él es el que está dirigiendo la iglesia en Jerusalén, pero aparte de eso, recuerde que ahora sí la iglesia se ha extendido. Ahora hay un mensaje entonces para todas las iglesias, obviamente incluyendo la de Jerusalén, aunque no sea nombrada aquí, porque la iglesia de Jerusalén es la iglesia mamá de todas, donde ha nacido, donde se ha hablado, donde ha corrido la palabra, donde tiene de alguna manera la sombrilla del evangelio. Pero lo importante es que el mensaje aplique para la iglesia, número uno, aplica para la iglesia universal, aplica para la iglesia local, aplica para una familia y aplica para mi vida personal. O sea, cuando escuchamos los mensajes, no estamos hablando simplemente de una iglesia del primer siglo, o no estamos hablando simplemente de una iglesia mamá, o no estamos hablando simplemente de un país o de un estado, sino que estamos hablando también de una familia, y lo mejor aún, me está hablando a mí personalmente, a mi vida. Quiere decir que cuando leemos el Apocalipsis o cuando estudiamos el Apocalipsis no puede ser meramente algo que se queda en el intelecto, sino que es la palabra, esa palabra revelada. Mi espíritu tiene que hacer algo en cada persona. En cada persona tiene que traer vida y tiene que traer revelación. No puede ser meramente el concepto de que yo sé que la iglesia es tal, esta es mala, esta es buena y yo soy bueno o soy la mejor. No, sino que realmente yo tengo que, por la misma palabra que me está enseñando, realmente en qué estoy fallando, yo como cristiano, yo como creyente. Entonces ahora sí inicias esas iglesias, dice aquí claramente, a las 7 iglesias que están en Asia. Asia Menor. Asia Menor está ubicada en todo lo que es finalizando Europa e iniciando Asia. Allí está lo que es la ciudad de Estambul, o sea, Asia Menor es Turquía. Allí en Turquía es donde está creciendo la iglesia. Está Éfeso, está las diferentes ciudades más prominentes donde está corriendo el evangelio, donde empieza a correr el evangelio precisamente debido a la persecución. Dijimos que si no hubiera habido persecución, la iglesia se hubiera quedado solamente en Jerusalén, pero que gracias a la persecución, de alguna manera, la iglesia o la palabra pudo correr y se abrieron las iglesias allí en este lugar. Ahora dice, gracia y paz a vosotros. Ese es un saludo de Juan, le dice que gracia y paz a ustedes. Ahora dice, esa gracia y esa paz es del que es, del que era y del que ha de venir. Del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es el que es? Pues Jesucristo. ¿Quién es el que era? Jesucristo, que es lo que habla Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces, el que es, el que era, y añade algo importante, y el que ha de venir. O sea, está diciendo que el mismo Jesús va a venir. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si uno piensa, o si uno dice los 7 espíritus, la gente pudiera pensar que serán 7 fantasmas
¿Qué será? 7 espíritus, ¿a qué hace referencia? Tenemos que saber interpretar correctamente el texto, porque pudiéramos decir no, o sea que Dios, podemos malinterpretar el texto y podemos decir no, o sea que Dios tiene 7 espíritus, o sea que no se supone que el Espíritu Santo es Dios y que es uno solo, o sea, un solo espíritu. ¿Se da cuenta? Tenemos que mirar a qué 7 espíritus se refiere. Entonces, tenemos que ir a la palabra, al veterotexto. ¿Recuerdan ustedes lo que es el veterotexto? Voy a volver a explicar. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros tenemos que primero leer la palabra con los ojos espirituales, número 1. O sea, con el espíritu despierto. Es importantísimo. Número 2, tenemos que leer la palabra con el texto que está leyendo, con el pretexto del texto, con el posttexto del texto, con todo lo que tiene que ver el veterotexto. Es importante. Y con los textos paralelos. Los textos paralelos es, por ejemplo, que si yo leo Juan capítulo 1, pues voy a leer qué dice Mateo capítulo 1, a ver si tiene relación lo uno con lo otro. Y si la tiene, amén. Si no la tiene, pues no, entonces no viene siendo paralelo. Pero por lo menos estoy mirando el mismo texto con otro libro que es paralelo. U otra cosa importante. ¿Quién escribió el libro de Lucas? O el Evangelio de Lucas. Lucas. Lucas fue el médico. Lucas, a veces uno habla tanto y cuando uno habla tanto, yo cometo muchos errores porque me acelero mucho y hablo mucho. Entonces cometo errores como decir que Lucas era un discípulo de Jesús. Pues bueno, no, Lucas no fue discípulo de Jesús, pero Lucas era un creyente, obviamente, griego, no era romano, no era judío, era un médico griego. Pero Lucas indagó acerca de toda la verdad de Jesucristo y de la iglesia. Este médico inteligente, prominente, estudioso, disciplinado, fue y escribió el Evangelio de Lucas precisamente para tener la certeza, la seguridad de que realmente Jesús es Dios y que lo que realmente estos hechos fueron verdaderos, no fueron inciertos, no fueron inventados. Él entonces escribe el Evangelio de Lucas. Si él escribe el Evangelio de Lucas y yo estoy leyendo el texto del Evangelio de Lucas, cualesquiera que sea, puede ser entonces que un texto paralelo me ayude a averiguar o a discernir lo que ese escritor ha venido hablando. Me explico. Si Lucas escribió Lucas, yo miro si él escribió otro libro. ¿Me hago entender? Si él escribió otro libro en la Biblia, entonces me refiero al libro que él mismo ha escrito para ver si él tiene la misma concordancia o ha venido hablando el mismo tema determinado de lo que ha hablado en el libro anterior. Por lo tanto, él escribió el libro de los Hechos. Como él escribió el libro de los Hechos, entonces yo puedo mirar que lo que está diciendo en Lucas tenga también algo de piso en lo que está diciendo en el libro de los Hechos. ¿Me hago entender? Yo no puedo, obviamente, gracias por mover la cabeza y decirme, gracias, porque yo estoy entendiendo, rico, y nos podemos ver así al menos. Porque no puedo hablar que si Lucas escribe Lucas, no puedo remitirme a Génesis, porque Génesis no lo escribió Lucas, sino lo escribió Moisés, aunque tenga que ver allí, pero él no lo escribió. A eso es que me refiero cuando hablamos de textos paralelos con el libro siguiente, ¿sí? Entonces, cuando entendemos la palabra, tenemos que remitirnos también al veterotexto, y hemos hablado que el veterotexto es el texto antiguo. El texto antiguo es fundamental para saber el texto nuevo, el texto del Nuevo Testamento. Es muy importante que entendamos esa parte. Le hemos puesto ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, cuando usted compra una mazorca, pues usted no se va a comer las hojas de la mazorca, sino lo que usted se come como tal es los granitos de la mazorca. Cuando usted compra la mazorca pura en una plaza de mercado, usted primero le quita la cáscara, la limpia, le quita los pelitos que trae, la limpia, para ahora sí comerse los granitos de la mazorca cuando la frita, cuando la desmenuza. Es lo mismo. El Nuevo Testamento es la palabra de Jesús que nosotros vamos a comer o estamos comiendo. El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios,
pero de otra manera, al pueblo de Israel. Recuerde que Dios es un Dios procesual. Entonces, en el Antiguo Testamento habla al pueblo de Israel, pero también va a hablar a la iglesia. Hoy nos habla también por la palabra del Antiguo Testamento. Solamente que yo tengo que saber interpretar correctamente el Antiguo Testamento desde la óptica de la palabra de Jesús. ¿Entienden? Desde la óptica de la palabra del Nuevo Testamento. Cuando yo ya entiendo las gafas, cuando yo uso lentes, obviamente, cuando yo uso mis lentes vienen siendo la palabra de Jesús, para yo poder interpretar correctamente lo que estoy leyendo. Si yo no tengo los lentes, que es la palabra del Nuevo Testamento o la palabra de Jesús, pues el Antiguo Testamento voy a ver completamente borroso. ¿Por qué voy a ver borroso? Porque no estoy entendiendo el propósito de la palabra hasta que encuentre el filtro. El filtro son los lentes, pero el filtro es la palabra de Jesús que me está explicando ahora sí el texto de una manera más cercana como iglesia o como hijo de Dios. ¿Entienden? Dice Isaías 11:2 para entender acerca de esos espíritus que está hablando el versículo 4 de Apocalipsis capítulo número 1. ¿Ok? Dice la palabra, el verso número 2. Dice la palabra en Nueva Traducción Viviente. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Número 1, el primer espíritu que Dios está hablando acerca de Jesús es que el Espíritu del Señor, o sea, tiene 7 espíritus. ¿Quién tiene 7 espíritus? Jesús, el que es, el que era, el que ha de venir. No se vaya a confundir, porque es que muchas personas se van a confundir y dicen, no, pero ¿cómo así? Si a mí me enseñaron que Dios es uno y que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es verdad. Pero la Biblia nos está aclarando que Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, que es Jesucristo, tiene cuántos espíritus, o cuántas caracteres, o cuántas, 7. O sea, no me lo inventé yo. Porque si no van a decir que yo estoy diciendo unas cosas raras, inventadas. No. Ojo con esto. Por eso toca tener mucha atención. Dice aquí la palabra, el primero, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Número 1, el Espíritu de Dios o del Señor. Número 2, y el Espíritu de sabiduría es el número 2. Y el Espíritu de entendimiento es el número 3. Y el Espíritu de consejo es el número 4. Y el Espíritu de poder es el número 5. Y el Espíritu de conocimiento es el número 6. Y el espíritu del temor a Dios o al Señor es el número 7. ¿Estamos claros? Quiero que entendamos bien la palabra. Vuelvo y le repito. Dios es uno con 3 formas. Padre que ejecuta, Padre que crea, Hijo que ejecuta, Espíritu Santo que revela. Ahora bien, Juan el Evangelista está diciendo claramente que el que es, el que era, el que ha de venir, que es Jesucristo, tiene 7 características importantes o tiene 7 espíritus. Y eso es lo que nos está explicando la palabra para que entendamos bien el Apocalipsis. No es que usted vaya a decir o vayamos a decir que el Espíritu Santo ahora son 7 espíritus o 7 fantasmas. No. 7 características de espíritu. Lo estábamos viendo, dijimos en dónde, en el Veterotexto, en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que está diciendo Apocalipsis. ¿Se da cuenta cómo se estudia la palabra tan bonito? La misma Biblia se contesta a sí misma. No estamos usando un texto externo o exógeno. No estamos usando un texto de ninguna religión ni de ninguna tradición, sino que estamos usando el texto bíblico. Entonces ya dijimos, vuelvo y repito, en el verso número 2, porque tiene que quedar claro, Dios, Jesús, el que es, el que era, tiene, el Espíritu del Señor reposa sobre él, dice la palabra en Isaías capítulo 11, y Jesucristo todavía no ha venido. Esto es una profecía acerca de Jesucristo.
el espíritu del Señor reposa sobre él. Número 1, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor al Señor. Cuando hablamos que el mismo Hijo tiene espíritu de temor, significa que Él ha honrado al Padre. No es que tenga miedo, es que Él ha honrado al Padre con el temor reverente. Ese temor reverente ha hecho que Jesucristo mismo cumpla toda la voluntad del Padre. Eso es lo hermoso de entender el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino es un libro de esperanza. Porque mucha gente no lee Mire, la mayoría de las personas leen solamente salmos y proverbios o los evangelios, pero no leen la profecía. Y ya nos dijeron claramente que el que lee, el que escucha, el que guarda, el que obedece esta profecía, dice que será bienaventurado. ¿Ok? Hasta ahí se da cuenta lo espectacular. Ahora volvamos por favor una vez más a Apocalipsis capítulo número 1, verso número 4. Dice entonces que tiene los 7 espíritus, dice claramente. El que es, el que era de venir, el que tiene los 7 espíritus y el que está delante de su trono. ¿Quién está delante del trono? El Hijo, porque el Hijo es el que está sentado a la diestra del Padre. Verso número 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, miren lo que habla aquí Juan. Dice que el testigo fiel, ¿quién es? Jesucristo es el testigo fiel. Luego dice, el primogénito de los muertos. Se da cuenta que está reafirmando sobre la primogenitura de los muertos, el primero que resucitó. 2 características. Y la tercera característica dice: el soberano de los reyes de la tierra. 3 características de Jesucristo. Ya habló 7 espíritus tiene Jesucristo. 3 características tiene Jesucristo: el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el testigo fiel. Luego dice, al que nos amó y nos lavó, dice claramente, al que nos amó y nos lavó con su sangre. Ahora, ¿cómo reafirmo yo esta parte? Pues, primera carta a los Corintios 15:20, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso número 20. De aquí es importante que podamos explicar que por eso nosotros, la iglesia cristiana, no celebra las benditas primicias. Se supone, ¿no? Aclaro acá, lo traigo a colación, por favor. Escúcheme bien, la mayoría de los cristianos y de muchas congregaciones en el mundo entero, lo que es el mes de enero o iniciando el mes de febrero, la mayoría de los ministros dicen que vamos a celebrar la fiesta de las primicias. No sé si usted ha escuchado eso. ¿Ha escuchado eso o no lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? Bueno, los que son nuevecitos que vienen hasta ahora, súper, qué bendición. Hay muchos que son cristianos de mucho tiempo atrás y han venido a unas iglesias y en las iglesias le han dicho, vamos a celebrar la fiesta de las primicias. Para empezar, las fiestas judías no se deberían celebrar o no las deberíamos celebrar nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque son fiestas precisamente para el pueblo de Israel, para los judíos. No son para nosotros, porque nosotros ya tenemos la verdad que es Cristo. Si no tuviéramos la verdad, pues estaríamos haciendo cosas de la ley. Ahora, Juan capítulo 14, el verso 6 es claro diciendo que nosotros, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si los cristianos ya conocemos a Jesucristo o estamos en el proceso de conocerlo, de tener una relación con Él, pues ya no necesitamos celebrar fiestas judías. ¿Me hago entender?
Entonces, ¿a qué voy con todo este texto? Que está diciendo precisamente la palabra, que Él es el primogénito de los muertos, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el testigo fiel. Ahora tengo que verificar que realmente la palabra me diga a mí que Él es el primogénito de los muertos. Por eso nosotros no celebramos primicias. Las primicias hoy en día en muchas congregaciones es que usted lleve el sueldo o el salario de un mes o de 15 días del primer mes de cada año y que lo lleve a la iglesia. Eso es lo que le llaman la fiesta de las primicias. O que haga mercado y que lo lleve a la iglesia. Pero no es verdad. ¿Qué es verdad? Que Jesús es la primicia. Ahora vaya conmigo ahora sí, primera carta de los Corintios, capítulo número 15, verso número 20. Dice el verso número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mire lo que dice. Primicias de los que durmieron es hecho. Estamos reafirmando en la misma palabra lo que acaba de decir Juan. Que Jesús es el primero de entre los muertos. Y dice claramente Apocalipsis, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, que Jesucristo es el primero de entre los muertos. Note usted algo, en estos 4 o 5 versículos que llevamos, nos está hablando todo el tiempo de Jesucristo. Nos está hablando todo el tiempo de la verdad. Nos está hablando todo el tiempo del Cristo Salvador y además de eso nos está hablando de que esa revelación le pertenece a Él, que el Padre se la dio a Él. Verso número 6, por favor. Y estamos en las salutaciones. En el verso número 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Mire lo que está diciendo la palabra. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Juan que nos hizo a nosotros ¿qué? Reyes y sacerdotes. Está hablando con relación al pueblo judío y también está hablando con relación al creyente, a la iglesia, a los cristianos de verdad, verdad. Hoy, ¿usted es un rey? Sí, sí es un rey. ¿Usted es un sacerdote? Sí, también es un sacerdote. Pero no podemos confundir los términos cuando la gente habla que nosotros somos reyes porque tenemos carros, casas, negocios, empresarios, nos vestimos bien, tenemos Lamborghini, Ferrari, necesitamos comprar un avión, un helicóptero. No. Eso no lo necesitamos. Realmente no es necesario. Somos reyes por lo que Jesucristo hizo. Y dice claramente que esos reyes y esos sacerdotes son con el propósito de darle la gloria al Padre, Y esa es la función que ahora la iglesia está cumpliendo o que tenemos. Es una promesa, unas arras. Espiritualmente hablando, ya somos reyes y ya somos sacerdotes. Pero va a llegar el día donde realmente nos den la corona como reyes y sacerdotes. La vestidura sacerdotal, porque ya la tenemos espiritualmente hablando, por lo que hizo Jesús en el Calvario. Pero todavía falta que se cierre el negocio, o sea, el día que nos entreguen la vestidura sacerdotal y el día que nos entreguen la corona, seremos reyes y sacerdotes. Ahora, verifico en el veterotexto, por favor, Isaías capítulo número 61, verso 6. Isaías capítulo 61, verso número 6, dice la palabra, y vosotros seréis llamados, y se lo está hablando al pueblo de Israel, pero también nos lo está hablando a nosotros hoy. Isaías capítulo 61 verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Al pueblo de Israel también se lo está diciendo como una promesa, pero también a la iglesia se lo está diciendo. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, verso 5 y verso número 9. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, verso número 5 y verso número 9. El número 2 dice claramente, primera de Pedro,
capítulo 2, verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un momento. ¿Se da cuenta que hoy nosotros también dice que somos qué? Sacerdocio qué? Santo. Somos sacerdocio santo. Yo quiero que ustedes entiendan algo, iglesia, amigos, por favor. Cuando leemos el Apocalipsis, repito, no es solamente el entendimiento de la información, sino que yo quiero que usted entienda la posición que Dios ya nos ha dicho que tenemos nosotros los creyentes. ¿Sí me hago entender? Obviamente, no se nos puede subir a la cabeza que ahora somos reyes y sacerdotes. No. Pero quiero que usted entienda, iglesia, nosotros, que usted, además de que es un hijo de Dios, ahora usted es un rey y además usted es un sacerdote. Se da cuenta la responsabilidad de tener el evangelio verdadero, de predicar el evangelio, de hablar del evangelio. Es muy importante que usted ahora entienda que ser sacerdote y que ser rey no es que está hablando de este mundo, está hablando del mundo espiritual, del reino de Él. Jesús dijo algo importante: mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando las predicaciones o las enseñanzas se limitan a este mundo, que nosotros debemos ser reyes y sacerdotes y que por eso tenemos que comprar y por eso tenemos que vivir en el mejor sector de determinada ciudad y que por eso tenemos que comprar la mejor ropa, la ropa más cara. Muchos nos han enseñado esas cosas, que debemos vivir en el estatus más improminente porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser muy lindos, todos muy hermosos, con cosas costosas y que tenemos que comprar aviones. Bueno, en fin, no, a ese reinado no se refiere el Señor. La Biblia dice que Él ya nos hizo reyes y sacerdotes de un mundo espiritual que es superior a este mundo. Que todo lo que estamos viendo es completamente efímero, que está aquí y que se va a acabar. Que lo sensorial, lo que tocamos y lo que vemos se va a acabar un día. Pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Pero la promesa ya está dada completamente para usted y para mí. Eso quiere decir que usted es un hijo, que es sacerdote y que es un rey. ¿Entiende usted? Es espectacular que usted entienda el Apocalipsis, que es una belleza de libro para poder decir: wow, Señor, estoy esperando en ti, estoy enamorado de verdad de tu hermosa y poderosa palabra. Entonces, primera carta de Pedro 2, el capítulo 5 dice claramente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se da cuenta? Para ofrecer. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros leemos la palabra, eso se llama sacrificios espirituales. Cuando usted deja el pecado de lado, pues usted está haciendo un sacrificio espiritual. ¿Me hago entender? Y aparte de eso dice: ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que hacemos estos sacrificios espirituales. Verso número 9. Miren el 9, por favor. Verso 9. Mas vosotros sois. Mire lo que Dios está afirmando a la iglesia hoy desde lo que está diciendo Apocalipsis. Mas nosotros somos linaje escogido. 2. Real sacerdocio. 3. Nación santa. 4. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta usted lo espectacular del Apocalipsis? Que no solamente está hablando de esa gloria de Dios, sino que también está hablando de lo que Él ha hecho en nosotros o lo que Él está haciendo en nosotros.
que para el pueblo de Israel en Isaías capítulo 61 le ha dicho que también serán reyes y sacerdotes y que comerán del fruto de las naciones. ¿Se da cuenta? Entender que ellos van a comer del fruto de todas las naciones. Eso quiere decir que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, todas las naciones van a llevarle a Israel, a Jerusalén, el fruto del trabajo de sus manos a ellos, a Israel, al pueblo judío. Imagínese usted, porque ha sido profetizado para ellos. Pero también para nosotros somos, dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes, y que además de eso somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. 4 cosas importantes. ¿Para qué? ¿Para gloriarnos nosotros y ser los más orgullosos y altivos? No. Para que nosotros, dice la palabra, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nosotros hemos sido llamados para anunciar el evangelio, para sacar a todas las personas de la muerte espiritual, de la muerte física, de alguna manera, pero más la muerte espiritual, porque están en tinieblas, ahora a la luz admirable que es Cristo. Es hermosísimo entender, ahora sí, estos primeros 5 versículos. Verso número 7, por favor, el 7, dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vuelvo y lo repito. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Deténgase un momento aquí. La Biblia dice que todo ojo le verá. Está hablando, y viene ¿en dónde? Con las nubes. Viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y además los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? De alguna manera los judíos, aunque obviamente entiéndase bien que Dios dio su propia vida. Dijo él: nadie me la da, nadie me la quita, yo la he dado, yo la he puesto. Pero los que ejecutaron la parte física, su ejecutamiento en la cruz del Calvario, ¿cierto? Los sacerdotes del Sanedrín judío, los judíos, el pueblo de Israel, que dijo claramente: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Aparte de eso, los soldados, aparte de eso, el gobernador de Judea de ese momento, que era ¿quién? Pilatos. Pilatos era el gobernador de ese momento. ¿Quién era el emperador de ese momento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe quién era el emperador de ese momento? Voy a regalar una Biblia para el que me diga quién era el emperador de ese momento. Pero ya, sin mirar ahí. César. Creo que era Herodes. No. Augusto César. Augusto César. Ojo con esto, algo importante. Augusto César era el nombre de él. ¿Sí? ¿Cómo era el nombre de él, Juan? Ojo, Augusto es un título y César es un título. No era un nombre. ¿Se da cuenta? Si no entendemos la palabra, por eso la gente dice: no, es que Augusto César... No. Augusto César era el nombre del emperador, un título prominente del emperador romano. El nombre verdadero de él era Octavio II. Octavio II era el nombre del emperador en el momento que Jesús estaba viniendo y desarrollando su ministerio. Entonces nosotros estamos entendiendo la palabra de una manera bien espectacular para poder conocerle íntimamente. Por eso él dice aquí: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Vuelvo y le pregunto, ¿ese todo ojo le verá si es verdad o en qué momento va a ser?
¿En qué momento? Rapto de la iglesia. No, no es el rapto de la iglesia. Acá se está refiriendo a la segunda venida del Cristo. Porque en la segunda venida del Cristo, todo ojo le va a ver. En el rapto de la iglesia, solamente le va a ver la iglesia que ha sido raptada o levantada. La demás gente no lo va a ver. De ahí que van a decir, de hecho están diciendo, van a decir que los extraterrestres se van a llevar un poco, ¿no?, de gente muy pronto, muy pronto. Y por eso va a haber un caos sobre la tierra, que eso se llama el rapto de la iglesia, que es lo que hemos venido hablando, que es el evento próximo a lo que está pasando. No sé si será dentro de un mes, un año, 6 meses, no lo sé. Pero lo que sí sé es que va a ocurrir. Entonces, en ese momento, nadie va a ver a Jesús, sino solamente la iglesia. Esto que está diciendo el verso número 7, está aclarando que es parte de la segunda venida. ¿Se da cuenta cómo interpretamos el texto? Y si no, usted puede leer Apocalipsis 200 veces, pero si no tiene la claridad, usted va a decir unas cosas raras. Por ahí escuché un pastor que puso ahí unas cosas, unas imágenes, unas cosas raras. Unos leviatanes, ¿cómo se llama eso? Bueno, entonces claro, uno se asusta, porque dice, pero es esto. El Apocalipsis es, ahora sí, como dicen, que nosotros estamos, o que enseñamos un Dios malo, un Dios castigador. No. El Dios que hablamos es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que dio su sangre, un Dios que derramó su amor en la cruz del Calvario, un Dios maravilloso. Pero además de eso, obviamente que ese Dios eterno tiene unas expectativas, y que además de eso la palabra ya nos dice claramente que Dios castiga, exhorta, reprende al que ama, y que si se corrige, amén, y si no se corrige, pues va a pasar una situación muy grave el que no se corrija. ¿Usted sabe qué le va a pasar al que no se corrija? Vea, lea. Yo sé que abro una ventana acá y me salgo un poquito del tema, pero es un poquito. Vaya a Malaquías 4, por favor, verso número 1 y 2. Acompáñeme, por favor, a Malaquías. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Malaquías capítulo 4. Por favor. Todos. Malaquías capítulo 4, verso número 1 y 2. Y mire lo que dice el título: el advenimiento del día del Señor. Mire lo que dice. Recuerde que el día del Señor es el domingo, el día del Señor es el día del juicio, el día del Señor es el día del rapto de la iglesia, el día del Señor son muchas cosas, la tribulación. Mire lo que dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, o ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni una raíz, ni una rama, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se nota usted, dése cuenta. Yo pregunto, ¿Dios castiga? ¿Dios exhorta? ¿Dios reprende? ¿Va a haber un juicio? ¿Ya hay juicio de parte de Dios? Desde la palabra sí, ya hay juicio de parte de Dios. Entonces se da cuenta que no es que estemos enseñando un Dios malo, un Dios que va... No, estamos enseñando la Biblia. La Biblia dice que el día del Señor, aquel día, ojo, lo repito, porque viene el día ardiente como un horno. ¿Se da cuenta? Viene el día ardiente como un horno.
Y todos los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Un soberbio es aquel que no quiere conocer la palabra. Escúcheme bien. Un soberbio es aquel que no quiere estudiar la palabra. Un soberbio es aquel que dice, yo ya me sé la Biblia, yo ya me sé toda la palabra, yo no necesito que nadie me enseñe. Eso es un soberbio. Un soberbio que dice, yo me las sé todas. Yo sé que el Espíritu Santo es uno solo, y yo sé que el nombre de Dios es Jehová, y que yo sé que escucho la voz todos los días, y yo sé, no. O sea, usted se las sabe todas, todo el mundo se las sabe. No las sabemos todas. Un orgulloso y un soberbio es aquel que no quiere bajar sus argumentos humanos. Sus argumentos que dice la palabra en primera carta a los Corintios, claramente dice que nosotros debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Como nosotros tenemos argumentos, los argumentos, no es que yo, como tengo la religión tradicional, entonces yo digo que la Virgen María también me salva. Pues sí, la Virgen María fue una mujer muy linda, muy hermosa, muy bella, una mujer santa, una mujer piadosísima, una mujer bella que Dios escogió para que naciera su Hijo amado por medio de ese hermoso vientre. Amén, amén. Sin embargo, la Virgen María no trae salvación. Se da cuenta que si yo tengo y digo que la Virgen María es coautora de salvación, estoy diciendo entonces que mi pensamiento, mi cosmovisión o la tradición religiosa que me han enseñado es mejor que la palabra de Dios. Y eso se llama ¿qué? Orgullo, altivez, porque no se quiere conocer la palabra de Jesús, la palabra de Dios, porque estoy colocando mis argumentos. Entonces, si alguien le explica la palabra correctamente, dice que no es verdad, que eso no es verdad, no es verdad. No, eso no es verdad. Hombre, eso es lo que está diciendo la palabra correctamente, pero me estoy volviendo un altivo y un orgulloso. Dice entonces la palabra aquí que viene Él en el día del juicio como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Todo aquel que no quiere recibir al Salvador, todo aquel que no quiere establecer una relación con el Cristo, con el que es, con el que era, con el que ha de venir, dice que será quemado como una estopa el día del juicio. El que no estudia la palabra, mira, hay gente que no estudia la palabra. La gente piensa que solamente ir a una congregación es suficiente. Yo voy a la iglesia, escucho el sermón, salgo de la iglesia el domingo y me vuelvo a reunir hasta dentro de 8 días, o algunos hasta dentro de un mes. Es más, algunos ni se han conectado a las clases. Entonces, pues como que no hay problema, o sea. Pero nosotros necesitamos conocerlo, porque nosotros hay un orgullo. Entonces dice claramente que va a haber un día de juicio y que serán quemados como estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no los dejará ni como una raíz ni como rama. Imagínate, serán completamente ¿qué? Serán completamente destruidos. ¿Se da cuenta usted lo tremenda que es la palabra y lo espectacular que nos está diciendo aquí la palabra en el verso número 7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí se refiere a la segunda venida, y los que le traspasaron también, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Quiénes? Todos los linajes de la tierra van a lamentarse. ¿Quiénes se van a lamentar? Escúcheme bien, ¿usted se va a lamentar? No, porque la iglesia ya ha sido levantada. ¿Entiende usted? Ese versículo está hablando para aquellos que se quedan, no para la iglesia, porque la iglesia ha sido levantada. Tiene que interpretar correctamente el texto. Ojo con eso. Sin embargo, si dice la palabra que ese día lo van a ver todo el mundo. 2, los que lo traspasaron o lo mataron. 3, todo ojo, dice aquí, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Imagínese usted que se van a lamentar. Se van a lamentar todos aquellos que no tuvieron relación con Él. Ahora bien, algunos se van a quedar en la gran tribulación.
Y esas personas que se van a quedar en la gran tribulación y que no van a permitir o no van a adorar al anticristo o a la bestia, pues ellos también lo van a ver, y ellos obviamente, ellos no tendrán lamentación, ellos no tendrán lamentación. ¿Por qué no tendrán lamentación? Porque no adoraron a la bestia. Ellos tendrán es un gozo inefable, porque ya ven ahora sí a quién, al Redentor, al Salvador. Obviamente que ellos pasaron por una tribulación muy dura y muy difícil, cual nunca la ha habido y nunca la habrá. Los que perseveraron hasta el final, los que se quedaron en la gran tribulación y se arrepintieron de sus pecados y se arrepintieron de no tener relación con Jesucristo, y en ese momento buscan al Señor y no adoran a la bestia. A esos que se refieren. Pero muchos también se van a perder en la gran tribulación. Muchos. Dice que aún algunos cristianos o aún los escogidos se perderán en la gran tribulación. Nosotros en este momento no estamos todavía llegando a ese punto, de ahí la importancia de tener o establecer una relación con Cristo Jesús para poder partir en el rapto de la iglesia. Acompáñeme por favor a Daniel capítulo número 7, si es tan amable. Daniel capítulo número 7. Bueno, lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente. A ver qué nos dice esta versión. Daniel capítulo número 7, verso número 13. Daniel 7:13. Dice: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Note usted, estamos viendo el veterotexto, el texto de la tradición antigua, y dice claramente que Daniel está viendo la visión claramente del Hijo del Hombre, que es lo que está hablando Apocalipsis, el verso número 7, 1:7. Dice claramente: mientras continuó mi visión, esa noche, dice Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está hablando Daniel con relación a lo que está hablando Juan en Apocalipsis, que él va a venir y va a bajar con las nubes y todo ojo le va a ver. Zacarías capítulo número 12, por favor. Zacarías capítulo número 12, verso 10, por favor. Zacarías 12, 10. Dice el verso número 10 en Nueva Traducción Viviente: entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Miren por favor, este es muy tremendo, muy tremendo. Vuelvo a leerlo despacio. Se da cuenta que lo que está diciendo Juan es lo que va a ocurrir con los que lo van a ver en la segunda venida. Mire, les voy a decir una cosa, perdónenme lo que les voy a decir, perdónenme, pero las personas en ese momento que no tenían relación con Dios, que aguantaron, que fueron malos, ineptos, que no quisieron tener relación con Él, que son orgullosos y altivos, se van, mire, perdónenme la expresión, se van a orinar al ver a Dios, se van a orinar al ver a Jesús, van a tener un temor, un miedo. Miren lo que dice la palabra, vuelvo y lo repito, en el verso número 10 de Zacarías capítulo número 12, el veterotexto que le da fuerza a lo que está diciendo Juan. Por favor, Juan 12, 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quiénes lo van a ver? Todo el mundo lo va a ver, porque acuérdense que está hablando de los que lo traspasaron, los que los mataron. Dice: y harán duelo por él
como por un hijo único, se lamentarán amargamente. ¿Qué pasará con ellos? Se lamentarán amargamente porque no tuvieron relación con Él. Se lamentarán porque no buscaron a Jesús en este tiempo. Se lamentarán porque estaban pensando en otras cosas y ahora lo van a ver. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Dice, se lamentarán. Verso número 10. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto de Jerusalén serán tan grandes como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. ¡Wow! Esto será terrible. Cuando esas personas vean a Jesucristo bajar y no tuvieron relación con Él íntimamente, dice que se lamentarán, llorarán, tendrán terrible miedo, angustia. Y dice que llorarán como cuando se pierde un hijo varón. No sé si alguien ha perdido algún hijo. Y si alguien ha perdido un hijo, sobre todo una mujer que ha salido el bebé de su vientre, pues debe ser triste haber perdido un bebé o haber perdido un hijo. Dice que se lamentarán con un dolor tremendo. ¿Se da cuenta usted lo impresionante que habla la palabra? Ahora, Mateo capítulo 24, verso 30. Vamos al texto del Nuevo Testamento según lo que dice el Señor. Mateo capítulo 24, verso 30, por favor, acompáñenme. 24, 30. Dice el 24, 30. Y entonces por fin, dice el mismo Jesús, aquí está hablando Jesús. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ojo con esto, pregunto, ¿el mundo estará feliz porque viene Jesucristo? ¿Verdad que no? Dice que harán mucho, estarán temblando, estarán en una situación dura, estarán en una situación complicada, temblando de miedo cuando venga Jesucristo, ahora sí en su segunda venida. Él dice claramente, por fin aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre, viene y habrá un profundo lamento. Habrá un profundo lamento, dice, en todos los pueblos de la tierra. Todo, imagínense que, supongamos que la iglesia ya fue levantada hoy. Imagínense que ya fue levantada hoy. Pero que hoy viniera también, o mañana, o dentro o pasado mañana, viniera Jesucristo para hacer el juicio, que es lo que habla Zacarías, para volver a todos aquellos estopa y meterlos en el fuego. Y dice que ahora sí se lamentarán. Si están asustados con esta pandemia, que está terrible y que va a seguir siendo terrible y que no se va a ir del todo, y que van a buscar la vacuna, que falta mucho tiempo para esa vacuna, y que esto lo está aprovechando el anticristo para montar su nuevo orden mundial, y que además Bill Gates, con todos los Illuminati y la gente prominente con mucho dinero, todos los que están en el grado 33 de los masones, ellos, eso es lo que está ocurriendo. El grado 33 de los masones son el señor Bill Gates, los judíos Rockefeller de Nueva York, todos los multimillonarios del mundo que ya metieron sus empresas y su dinero para montar desde Suiza, desde la Europa, todo lo que es el microchip. Y van a decir que van a montar ahora sí el microchip en forma de vacuna, y todo el mundo tendrá que responder a esa situación. ¿Qué va a pasar? Está cerca a ocurrir. De hecho, Estados Unidos y la China están acelerando el montaje del 5G en lo que es
el internet más rápido en tiempo absoluto, real, más rápido que la luz. Imagínense lo impresionante, para tener toda la información mundial de cada persona, con el 5G, con todo lo que es el nuevo orden, el microchip, para montar el nuevo orden mundial. Y esto que está pasando, esto que está ocurriendo, es bien claro. Si usted no lo tiene claro, pues grave pensando que esto va a pasar como así. Esto marca un punto fundamental. Pero nosotros no estamos asustados. Nosotros estamos confiados porque somos hijos de Dios, la iglesia de Cristo, lavada, restaurada. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido. Imagínese usted. Pero los que no han tenido esa relación, dice que cuando Él venga, se van a asustar, van a lamentar, van a llorar, porque será la segunda venida del Cristo y ya no hay nada que hacer. ¿Entiende usted lo que habla el Apocalipsis? Pero el Apocalipsis es la esperanza de nosotros los cristianos. El Apocalipsis es el gozo absoluto. Mire, algo importante. Nosotros los cristianos, bueno, creo. Sabemos ya lo que está pasando, lo que va a pasar dentro de 6 meses, lo que va a pasar dentro de 1 año. Sabemos lo que va a pasar, que lo que viene es el rapto de la iglesia. Sabemos que después viene gran tribulación. Sabemos que después viene milenio. Sabemos que después viene cielo nuevo, tierra nueva, el juicio del trono blanco. Todo eso ya lo sabemos. O sea, nosotros ya sabemos el fin de toda esa historia. Ya lo sabemos. Sabemos el pasado desde Génesis. Ya sabemos todo. Ya la revelación está dada. No hay que asustarnos. Tenemos al Salvador. Vive en nuestro espíritu. Qué belleza poder conocerle. O sea, nosotros somos la iglesia de Él. ¿Entiende usted la belleza de ser la verdadera iglesia del Cristo? Así que eso está diciendo Mateo capítulo 29, el verso 3. Ahora vaya a Juan, y estamos hablando solamente del verso 7. Juan capítulo 19, por favor. Juan 19, verso número 37. Juan 19, 37. Y estamos reafirmando lo que está diciendo Apocalipsis, ¿no? Y mirarán al que atravesaron. Y mirarán al que atravesaron. Solamente estoy colocando el versículo. Mirarán. ¿Quiénes van a mirar al que atravesaron? Aquellos cuando venga Cristo por segunda vez. Verso número 8, por favor. El verso número 8 de Apocalipsis, capítulo número 1. Verso número 8 del capítulo número 1. Luego dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y quién es la omega? Jesús, otra vez. Él es la primera letra del abecedario griego, la última letra del abecedario griego. Yo soy la omega, el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Que es lo que habla Génesis capítulo 1, que es lo que habla Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Dice claramente. Y luego finaliza diciendo: el que es, el Señor que es, dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Vuelve y repite todo: el que es, el que era y ha de venir. ¿Qué es el Todopoderoso? El Todopoderoso realmente es el Pantocrator, el Pantocrator. A veces la gente se asusta con estas palabras que decimos, pero es que son bíblicas y son palabras de poder. Acompáñeme ahí mismo a Apocalipsis 4.8, más adelante, 4.8, Apocalipsis 4.8, pase la hojita por favor, Apocalipsis 4.8, miren lo que dice en el 4.8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Qué es el Todopoderoso? El Todopoderoso es el Pantocrator. Él es el Pantocrator. Él es el Pantocrator. ¿Quién es el Pantocrator? Jesús es el Pantocrator.
Entonces no hay que tenerle miedo al texto bíblico, a las palabras. A veces las personas dicen, ¿de dónde sacó eso? Mire, a mí muchas personas me dicen, pero ¿usted de dónde sacó eso? Pero ¿usted de dónde sacó cómo así que Dios tiene 7 espíritus? Pero se da cuenta que está en la Biblia y no hemos usado otro texto. No hemos usado otro texto, estamos usando el texto de la misma palabra. Entonces, yo conozco pastores que me dicen, ¿cómo así de dónde sacó usted que 7 espíritus? ¿De dónde sacó usted que Dios el Padre se llama Jesús? Pero luego no se llama Jehová, le dicen a uno. Pero le dicen a uno un poco de cuál, pero es que ahí está en el texto. Pantocrátor es el Dios todopoderoso. Que la segunda venida, los que van a lamentar su venida son los que no tienen relación, los orgullosos, los altivos, los que no se bajan a la palabra, los que no indagan en el texto, los que no profundizan, los que no tienen oración, los que no tienen clamor, los que no tienen intimidad con Él. Clamor, búsqueda por la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Todo está en la palabra. Dios no es que sea un Dios malo. Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios justo, completamente justo. Ahora hemos terminado con hasta el verso número 8 y luego inicia el verso número 9 y empieza ahora la visión del Hijo del Hombre. Y esto es una hermosura, como Juan el Evangelista empieza a ver una visión poderosa del Salvador, una visión del Cristo Redentor, una visión del Cristo glorioso. Eso es lo que hay que entender. Recuerde algo importante. Isaías nos ha venido hablando antes que Él es feo. Ay, no me mire así. Es la verdad. Eso dice Isaías. Que no es de hermoso parecer. Eso dice Isaías. Que es de hermoso. Isaías dice que era lindo. No, la Biblia dice claramente en el veterotexto que Jesús no era de hermoso parecer. Eso dice el texto. Pero ahora ya Jesús está en el tercer cielo, en el lugar de Dios, en el lugar de autoridad, en el solar del Señor, en el tercer cielo, en el lugar creado, en el lugar de gloria, allá está el Señor, en el tercer cielo. Y ahora que está en el tercer cielo, ese Jesús todopoderoso, el Pantocrátor, es un Dios glorioso, santo, único, refulgente, bello, precioso, hermoso, hermosísimo. Ahora sí Juan empieza a describir la visión del Cristo glorioso. No el Cristo que estaba en la cruz, así crucificado, con su corona de espinas, lleno de sangre, latigado. No, ese Cristo ya no está ahí. Ahora estaba el Cristo glorioso. E inicia diciendo, yo Juan, vuestro hermano, dice la palabra, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora ya empieza y dice Juan, dice, yo Juan, soy hermano de ustedes y soy copartícipe de vuestra tribulación. Se da cuenta que él está hablando en ese momento de una tribulación en ese momento. Y que no podemos decir entonces que la tribulación del primer siglo es la misma tribulación que va a ocurrir en los tiempos que se están acercando. Entonces no podemos decir que la tribulación es un hecho historicista, sino por el contrario, aunque sí estaban viviendo una tribulación, entienda bien, sí estaban viviendo una tribulación, la iglesia primitiva, con la persecución del emperador Domiciano. El emperador Domiciano era el emperador de ese momento que estaba haciendo persecución, al mismo tiempo que él estaba escribiendo la carta de Juan, la carta del Apocalipsis, perdón. Entonces, ¿es una tribulación? Claro, pero no es la gran tribulación. Es la diferencia muy grande. Entonces él dice acá, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, o de Jesucristo,
estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo. Entonces, él estaba en la isla de Patmos, una isla de Grecia. Había sido exiliado, recuerda que fue quemado con aceite. Él estaba como una uvita pasa, viejito, arrugado y quemado, pero logró sobrevivir. Luego fue exiliado en esta isla y empieza a escribir la visión del Hijo de Dios que le da por medio del ángel. Él está diciendo que está allí por causa de la palabra de Dios y aparte del testimonio de Jesucristo. Ok, verso número 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que él estaba, Juan, dice claramente, yo estaba, dice Juan, en el Espíritu. ¿A qué se refiere en el Espíritu? O sea, que él estaba en una visión. Hay gente que tiene sueños y hay gente que tiene visiones. Pero cuando hablamos de sueños y visiones, está hablando de cosas espirituales. No es que usted se soñó que se va a comer un perro caliente, que le hizo daño y que... No, a eso no se refiere. Es que hay gente que es así. Hay gente que dice, yo me soñé que usted me iba a regalar el carro. O yo me soñé... No, a eso no se refiere. Está hablando de cosas espirituales, profundas. Dice que él está en una visión en el día del Señor. Algo importante. Recuerde algo importante en la Biblia. Yo se los he enseñado a muchos de ustedes. Que cuando la Biblia habla del día del Señor no se puede limitar a una sola cosa. Sino que usted tiene que saber contextualizar, saber interpretar correctamente qué es el día del Señor. Por eso muchas personas predican o enseñan solamente con la concordancia bíblica. Muchos pastores, perdónenme, o muchas personas, perdónenme, a veces sueno altivo. Yo sé que a veces sueno altivo. Y yo sé que a veces sueno duro. Yo lo sé. Pero perdónenme, yo no sé cómo explicarlo. Perdónenme mi parte humana, perdónenme. Pero es la verdad. Muchas más pastores, ministros o personas predican el evangelio con la concordancia. Y no, escúchenme bien, no podemos predicar el evangelio o hacer una predicación con la concordancia, sino que tenemos que hacer la predicación o la enseñanza conociendo toda la palabra o todo el panorama bíblico espiritualmente hablando. Cuando nosotros entendemos que el día del Señor son muchas cosas, entonces su merced cuando vaya a predicar o a enseñar, tiene que primero definir a qué día del Señor se refiere. O va a predicar, o va a enseñar. ¿A qué día del Señor? ¿Se refiere al día del Señor el juicio de Dios? ¿Se refiere al día del Señor el día domingo que rendimos el culto? ¿Se refiere al día del Señor el día que va a venir a traer el juicio como la segunda venida? ¿Se refiere el día del Señor el rapto de la iglesia cuando sea levantada? ¿Se refiere el día del Señor el Shabbat para el pueblo judío? ¿A qué se refiere? ¿Se da cuenta que día del Señor puede ser muchas cosas? Y si usted no tiene claridad de qué es el día del Señor, entonces usted va a predicar un mensaje mal enseñado y la gente no va a tener claridad a qué día del Señor se refiere. Entonces, la Biblia, yo les he explicado a todos ustedes que la Biblia tiene muchos niveles, diferentes niveles y diferentes tiempos. Y habla en primera persona, habla en segunda persona, habla en tercera persona, ¿sí? Y eso es lo que toca identificar en el texto. Eso se llama la UGM, la unidad gramatical completa. Cuando usted entiende la unidad gramatical completa, entiende de qué está hablando, en qué tiempo, a qué se refiere, todo el texto, el postexto, el contexto, el pretexto y el veterotexto. Y ahora sí, ¿de qué tema estoy hablando? ¿Y de qué es lo que voy a hablarle a la iglesia? Esto es lo que está diciendo Juan, el evangelista, está diciendo claramente en el verso número 8. Verso número 9. Yo conozco, verso número 9 del capítulo 1. Yo, Juan, entonces dice, estaba en la isla de Patmos
en el día del Señor, el verso número 10, perdón, en el día del Señor. El día del Señor ahora sí hace referencia al día domingo. ¿Por qué el día domingo? Se lo voy a explicar porque es que si no se lo explico la gente va a decir, no, ese día del Señor es Shabbat, sábado. No, no es sábado. Porque la primera iglesia estaba sirviendo o haciendo el día del Señor, que era el Shabbat. Pero ellos ya entendieron que el día de la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana. Como fue el primer día de la semana, ahora esos cristianos del primer siglo, todos los discípulos empezaron a celebrar el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana. Eso fue un punto muy importante de separación entre los judíos normales. Entre esos están los griegos o los helénicos, porque cuando habla de helénicos eran judíos que se habían ido a Grecia y habían aprendido el idioma. No eran griegos de los atenienses o de los epicúreos. Es otra cosa diferente. Eran griegos, judíos que habían ido a aprender la lengua y que se habían quedado en Grecia. Ahora son los helenistas. Ellos estaban también naciendo de nuevo en Cristo por la nueva fe. Y ellos empezaron a cambiar también el día. Ya no adoraban el día sábado. Los judíos ortodoxos, o sea, el grupo de los fariseos, los saduceos, todos ellos seguían todavía guardando ¿qué? El Shabbat, el día sábado. Entonces ahí vienen las grandes divisiones, porque unos comían unas cosas y otros no comían otras cosas, unos alimentos. Eso también es importante. Sin embargo, Pedro, que era un judío acérrimo, quería todavía que los gentiles nuevos, los cristianos nuevos, comieran lo que comían todos los judíos. Y Pablo lo regaña y le dice, no, Pedro, un momento, Pedro. Estos son gentiles. Ellos no son judíos. Ellos no van a guardar ni las primicias, ni Yom Kippur, no van a guardar el sábado, no van a guardar el Shabbat, no se van a cortar el prepucio para hacer se me olvida el nombre, la circuncisión. No lo van a hacer, no van a hacer la circuncisión, no lo van a hacer. Entonces ahí viene una discusión y por eso el concilio de Jerusalén entra a mediar ese tema. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Los recién cristianos estaban ahora aprendiendo, entonces ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Los judíos nos dicen que nos cortemos el prepucio, o a los bebés que están naciendo al 8º día. Los judíos nos dicen que guardemos el sábado, pero ustedes dicen que los cristianos dicen que no, que hay que guardar ese el primer día de la semana. Al fin, ¿qué? ¿A quién le hacemos caso? Se da cuenta que ellos estaban en una disyuntiva. Por eso el apóstol Pablo empieza a explicar de una manera correcta que no hay problema. Y guardaron unas pocas cosas como para tener una cierta paz entre judíos y cristianos. Guardaron algunas cosas. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra. El día del Señor, cuando Juan está hablando del día del Señor, está hablando del primer día de la semana, un domingo. A eso hace referencia. Es claro. Entonces, un domingo, el día del Señor, viene la revelación a Juan y Juan empieza a ver, dice entonces, en el verso número 9, dice, yo Juan entonces vuestro hermano copartícipe en la tribulación, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. El verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice la palabra, o sea, una voz refulgente, poderosa. Verso número 11, dice, que decía esa voz, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quién le está hablando? Un ángel. No me va a decir que Jesús. Un ángel que está trayendo el mensaje de Jesús. Y le dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el último. Escribe, le da una orden imperativa. Escribe por favor en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿A quién se lo tenía que enviar? ¿Al pueblo de Israel? ¿A los judíos? No, a la iglesia,
a la iglesia, a 7 iglesias que están en Éfeso. Dijimos claramente que es Asia Menor, que es hoy en día es Turquía o Estambul. Allí están las iglesias, o de allí salieron la iglesia. Claro, la primera fue Jerusalén. Ahora, verso número 11. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro a las lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Número 1, a Éfeso. 2, Esmirna. 3, Pérgamo. 4, Tiatira. 5, Sardis. 6, Filadelfia. Y 7, Laodicea. ¿Cómo se llamaban las iglesias? La iglesia se llamaba una se llamaba Monte Sinaí, otra se llamaba Jarbes, otra se llamaba Su Presencia, otra se llamaba Avivamiento, otra se llamaba Filadelfia, otra se llamaba Los Hijos del Rey, otra se llamaba Asambleas de Dios, otra se llamaba Pentecostal Unitaria, otra se llamaba Pentecostal Trinitaria, otra se llamaba Bautista, otra se llamaba Bautista Reformada, otra se llamaba carismática, otra se llamaba católica, otra se llamaba mormona, otra se llamaba adventista, otra se llamaba la del séptimo día, otra se llamaba los nazarenos, otra se llamaba etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se llamaban así. León de Judá, otra se llamaba Hillside, Hillsong, otra se llamaba, no sé, todos los nombres habidos y por haber. No, eran 7 iglesias que estaban en unas 7 ciudades que se llamaban así. Cada ciudad se llamaba, una ciudad se llamaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran nombre de las ciudades. Como decir la iglesia de London y la iglesia de London. Ya, pare de contar. Pero era una iglesia puesta en diferentes lugares o en diferentes ciudades. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Verso número 12, por favor. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos candeleros de oro vio? 7 candeleros de oro. Bueno, pudiéramos explicar ya cuáles son los 7 candeleros de oro, pero lo vamos a dejar para el final. ¿O quieren saber de una vez qué son los 7 candeleros de oro? ¿Quieren saber ya? ¿Cómo son de afanados, no? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahí mismo, en el mismo capítulo, vaya conmigo al verso número 20. El verso número 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? 7 iglesias. ¿Por qué? Porque una iglesia, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Alumbrar a los que están perdidos. Eso es lo que hace la iglesia. Claro, hoy lo que hace la iglesia es pedir plata y volverse un negocio. Esa es la iglesia, ¿no? Que habla de prosperidad, de pactos, de primicias, de negocios, de empresas, de todo eso es lo que habla la iglesia. Pero la iglesia verdadera, dice la palabra, que es un candelero que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces dice claramente en el verso número 12: y me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, él estaba allí en medio de la iglesia. Verso número 13: y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un con un cinto de oro. En el verso número 13 habla otra vez sobre el Cristo glorioso. Pero dejamos hasta acá, porque esto continúa y está poderosísimo entender el Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios del cielo, por tu bendita y tu poderosa palabra, y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, o estamos entendiendo la revelación tuya, la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis, que es tu palabra viva y tu palabra eficaz,
que no debemos tener temor, sino por el contrario, esperanza. Este es un libro de esperanza, de gozo, de victoria y de alegría. Le damos gracias en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.